tecnología y da como resultado un pensamiento reflexivo. Bueno, lo que pasa es que hay originalmente se han organizado 3 grupos de trabajo. El grupo de trabajo 1 se dedicaba a mediciones, cálculos, predicciones de variaciones del clima, y ahí se agrupan los científicos naturales. El grupo 2 se dedicaba originalmente a los impactos del cambio climático, y aquí ya de por sí ya sabemos que todos se involucran a todos los aspectos de desarrollo de un país, y estudios de vulnerabilidad de ecosistemas y de adaptación del clima. Aquí tenemos técnicos en biología, hidrología, ecología, bueno, de los más diversos ramas, que de por sí cada uno tiene su propia misión. Y finalmente el grupo 3 se dedicaba a la mitigación, es decir, cuál sería la respuesta ante estos fenómenos que se dieron que trabajaron los 2 grupos anteriores. Y aquí están los economistas y los políticos. ¿Qué es lo que hay que hacer y cuánto cuesta hacer lo que hay que hacer? Bueno, entonces la interacción tiene lugar entre estos 3 grupos. Siguiente, por favor. Entonces se han elaborado los primeros 4 informes. Esto se estudia, lo voy a saltar para no pasar más tiempo. Lo que sucede es que la composición, incluso nacional, de qué países provienen estos grupos, ha ido cambiando a lo largo del tiempo. En 1990, cuando el año base, digamos, de los cálculos de las acciones, solamente participaban 48 naciones, científicos provenientes de 48 países, 95 de 96, y para 2000 adelante están todos, 192. Y si uno ve cuál es la composición, cada vez hay más gente proveniente de países en desarrollo. Obviamente, eso, como ya hemos dicho, que involucra valores, todo este proceso, pues han ido cambiando las definiciones, qué es lo que significa cambio climático y qué es lo que se tiene que hacer. Ni hablar que el liderazgo de los grupos también ha cambiado. Estos científicos participan en la panel intergubernamental, luego van a sus países, ocupan cargos públicos o académicos, influyentes, etcétera. También definen cómo cada país entiende lo que es cambio climático y cómo va a mandar a sus comunicaciones y reportes para el régimen, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, esto en gran parte, según los estudios, es el responsable, o sea, digamos, la composición de IPCC es lo que explica estos cambios. Ahora, estos cambios tienen esta dimensión geopolítica, ¿no? Estamos hablando de países desarrollados, países en desarrollo, sur y norte, etc. Entonces, como resultado, podríamos decir, hasta el protocolo de Kioto se ha centrado en el asunto de la mitigación, que de alguna forma expresan intereses más del norte que de otros países. Se hablaba de modelación del clima, de la cuestión de industria, de transporte, generación de electricidad, de energía renovable, reducción de CO2 y el nivel global. Esto fue un poco el marco en el cual se desarrollaron las políticas. A partir de 2002, la COP 9 y 10, se impulsa la adaptación, y ahí podemos ver a quién le conviene impulsar la adaptación. Pues a Estados Unidos, que no le entró a protocolo, un poco llevar el tema hacia otros fines porque no quería cargar con los costos de la mitigación, por eso no lo aceptó, bueno, entre otras razones. ¿No? Esto fue una de las razones. Entonces se le da mucho, y tiene este interés suyo de no querer mitigar, coincide con los países en vías de desarrollo que ven en el tema de la adaptación unos recursos que pueden provenir para sus proyectos de desarrollo muy bienvenidos. Entonces, de alguna forma hay una coincidencia de intereses y se empieza a hablar de crecimiento, desarrollo, uso de suelo, no es uno, del metano, de los bosques, de agua potable, secuestro de carbono, del nivel regional y nacional de las acciones. O sea, es decir, se está imponiendo una agenda bastante distinta. Ahora, podemos discutir mucho de esto, que podemos pensar, mitigar y adaptar. Como lo maneja el régimen, son cosas diferentes. Por un lado mitigamos, por otro lado adaptamos. Pero también podemos pensar que hay que adaptarse más porque mitigación no va a haber. Mitigación de la reducción real de CO2 medio se ha fracasado, o al menos aún es un nivel demasiado bajo, que más bien hay que impulsar las adaptaciones a los cambios, a los impactos del cambio climático, ¿no? Entonces es un tema de discusión que hay que verlos como alternativas o hay que verlos como medidas complementarias. Bueno, entonces para terminar el tema de transformaciones, podríamos decir en resumen
que pasa de la mitigación a la adaptación, del modelo del clima global a modelos regionales, del estudio de eventos extremos al uso del suelo, de la emisión de CO2 a la emisión de otros gases, metano, hollín, hidrofluorocarbono, etc., de la emisión de carbón al secuestro de carbón, de la emisión de gases de efecto invernadero a los insectos, de la industria a la agricultura e incluso al sector forestal, como el proyecto RED, que ustedes lo conocen. En un principio, bueno, esto ya, y de los métodos directos a los métodos flexibles. ¿Qué son estos? Se puede reducir gases de efecto invernadero en la atmósfera directamente, emitir menos, es lo más evidente, o tener impuestos, otros incentivos económicos directos, ¿no? Que me cueste caro emitir, entonces probablemente lo voy a racionalizar. Pero hay mecanismos flexibles que han sido inventados para reducir el costo de las emisiones. Y en un principio incluso en el protocolo de Kioto es todavía una parte de las emisiones totales que se permite hacer a través de mecanismos flexibles. Pero hoy en día uno ve el régimen y ve que prácticamente todos los métodos viables considerados como realistas ya están por el lado de mecanismos flexibles. Entonces creo que sí, es válido decir que de los métodos directos el discurso ha ido transitando hacia los métodos flexibles. Siguiente. Entonces, hasta cierto punto podemos hablar de una crisis del esquema de Kioto, o sea, esta forma, este discurso de cómo se ha pensado, ¿no? En todo caso, el problema de cambio climático se considera como la acción colectiva más compleja y hay necesidad de un complejo sistema multinivel de gobernanza. Es decir, en términos de mi disciplina, que es política internacional, ya no se habla de régimen internacional. El régimen internacional es un enfoque, es una teoría, es una manera de estudiar el cambio climático donde reúnen los países, los actores para resolver un problema muy específico. Ya no se habla de eso, porque ya no son los países que reúnen, sino muchas otras fuerzas, y ya no quiere resolverse un solo problema, que es la reducción, sino muchos problemas relacionados con muchas cosas. Entonces ya no se habla de régimen, sino se habla de un sistema multinivel de gobernanza, que es, incluso como teoría es distinto. Se empieza a reconocer que no puede ser manejado solo por los gobiernos. El tema del cambio climático depende de la capacidad de coordinar actores privados, básicamente empresas, y actores sociales por otro lado. Es decir, ya el énfasis, incluso en términos de actores, ya no está en los gobiernos, sino en otros actores. Cada vez más se proponen acciones a nivel nacional y se esperan mayores resultados de ello. Hasta cierto punto se puede hablar del fracaso de los mecanismos ya probados, como por ejemplo flexibles, como es el mercado regulado del carbón que Europa ha desarrollado para dar cumplimiento a sus compromisos de Kioto, ¿no? Y cada vez son mayores las voces que están en contra de este fenómeno. Es decir, que considera de bien público la atmósfera, considera como un commodity, una mercancía, y están hablando de privatización del aire y no la están aceptando. Y este punto incluso hay una ruptura, unos que aceptan el discurso oficial y otros que se rompieron y salieron por un lado. Es cada vez más cuestionado. Ante la falta de resultados probables, visibles y creíbles de los mecanismos de carbón regulados que, por ejemplo, el esquema europeo lo ha implementado. Ahora, ¿cuáles serían las tendencias a futuro a partir de todos estos cambios? Yo creo que estamos en un momento, en un ambiente internacional poco favorable para la negociación del cambio climático. Por un lado, cada vez tenemos menos tratados multilaterales, es decir, no son los tratados que como las herramientas y las instituciones adecuadas para resolver problemas, sino empiezan a ser otros. Estamos en medio de una crisis económica, financiera o dígale como le digamos, pero las prioridades son otras, normalmente. Y la opinión pública, bueno, como consecuencia de esto probablemente las mediciones de la opinión pública en los países mayores protagonistas en el tema, mayores emisores, cada vez menos preocupada por el cambio climático.
Ahora, lo que sí es positivo que se ha negociado una inclusividad, es decir, que todos los países del planeta, que fue la razón por la que Estados Unidos abandonó el Kioto, que todos los países tienen que tener algún tipo de compromiso. Es decir, si algo saldrá de las negociaciones de aquí en adelante, tendría que ser igual, incluir a todos los países. Entonces, con este consenso que está formando en torno a este punto, termina la diferenciación legal entre dos grupos de actores que conformaron el régimen, unos que tienen obligaciones y otros que no lo tienen. Entonces, con eso también desaparece la temática de responsabilidad histórica y diferenciada por el cambio climático, que fue la filosofía de Kioto, si ustedes recuerdan el protocolo. Entonces, esto ya está fuera de debate. Y también hay una tendencia que, bueno, habrá que ver, algunos dicen que es más realista, otros dicen que es negativo, que hay un proceso de fragmentación de los asuntos. O sea, cada mesa de trabajo trabaja un temita, en un temita podemos avanzar un poquito, pero ya no vemos el conjunto. O sea, ¿qué vamos y hacia dónde? Cada asunto se negocia por separado. Mientras tanto, los horizontes no están muy claros. O sea, si esto fuera simplemente una división de trabajo, estaría bien. Pero en lo grande, en la voluntad de reducir de los grandes actores, no avanzamos, que de alguna forma es el meollo del asunto, es el núcleo duro de toda esta temática. Siguiente. No sé cómo vamos con el tiempo.